saludo a todos nuestros televidentes en la ciudad de Tijuana y en la ciudad de San Diego y áreas circunvecinas. Están ustedes viendo claro y oscuro. En esta ocasión, en un tema que hemos tratado en radio y en medios impresos, me refiero a análisis teológico doctrinal, por la importancia que tiene en esta ocasión el tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Para ello he invitado a dos personas que representan en sí pues a una de las instituciones pues muy serias, muy caray conocidas ya en estos días, que es de la Iglesia La Luz del Mundo. Está con nosotros el pastor Lee Miniman, a quien agradezco, ministro, que esté usted presente, porque no todos se atreven a abordar este tema, dada la fuerza que viene arrastrando incluso internacionalmente. Usted debe saber, hay en estos momentos en el Vaticano un acuerdo para tratar de darle solución a algo que realmente no es muy problemático, porque lo derecho, dice un dicho por ahí, no tiene curva, no tiene chipotes. Agradezco mucho que esté usted presente juntamente con el obispo, diácono más bien de la Iglesia La Luz del Mundo, David Chávez, quien también en el mismo sentido nos acompaña para abordar este interesante tema. Está a mi lado también Mario Monsalvo, pues una persona que de hecho está interiorizada dentro de lo que vienen siendo los problemas de migración, la impartición de justicia dentro de lo que son los derechos humanos, y en esta ocasión le pedí muy en especial abordar el tema de la homosexualidad. De acuerdo a las organizaciones internacionales, la ONU y la OEA, están trabajando arduamente en establecer reglas en todos los gobiernos de América Latina y del mundo con relación a la protección de los derechos individuales de cada una de estas personas, incluso dentro de lo que vienen siendo los matrimonios que actualmente se están dando entre personas pues de sexos del mismo género. Consideramos realmente que cada quien tiene derecho de hacer de su vida lo que mejor le parezca, pero hay reglas. Y estas reglas están establecidas a través de la creación de la humanidad y han seguido vigentes a través de la ley de Dios y desde luego a través del tiempo de la gracia, que es por eso que les he invitado. También está nuestra historiadora Esther Castellanos, para quienes pido, y también para ustedes, un fuerte aplauso por habernos acompañado en esta ocasión. Hechas las presentaciones, quisiera pedirle a Mario Monsalvo, si me permiten, ministros, quisiera empezar con una exposición de Mario Monsalvo con relación a esta defensa de derechos humanos, porque considero que es interesantísimo en estos momentos porque ya forma parte de la vida cotidiana, vamos a decir, de las sociedades supuestamente modernas. Pareciera ser que cuando hablamos de modernidad quieren que vaya al parejo lo que vienen siendo los libertinajes, los excesos, la corrupción y muchas otras cosas que actualmente estamos enfrentando como sociedad. Mario Monsalvo, ¿cuál es tu punto de vista con relación a estos derechos? Bueno, Rubén, adelante. primero quiero agradecer, ¿verdad?, que me hayas invitado a tu foro. Es un honor para mí estar con el pastor de la Iglesia La Luz del Mundo, con el obispo, diácono, y también con la historiadora aquí de tu grupo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es cierto, es un tema realmente de mucho comentario, que ha despertado comentarios en muchas organizaciones y sí,
entidades. Quiero leerte algo que está basado sobre todo en la Organización de los Estados Americanos. Correcto. Dice que en la resolución de la Asamblea General de la OEA, que es Organización de los Derechos de los Estados Americanos, los Estados miembros tomaron nota con preocupación de los actos de violencia y otras violaciones de derechos humanos, así como de la discriminación practicados contra personas a causa de su orientación sexual y identidad de género. Resolvieron, entre otros, condenar la discriminación contra personas por motivo de orientación sexual e identidad de género, e instar a los estados, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dichas discriminaciones. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, e instar a los estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. Alertar a los Estados miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas causadas de orientación sexual e identidad de género. Instar a los estados para que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual y de género. ¿Verdad? Hay un comunicado de prensa que voy a leer solamente un pequeño párrafo. Adelante. Esto lo dice la CIDH, en sus siglas, Comisión Internacional de Derechos Humanos. Dice: la CIDH recibe con agrado los avances logrados por los Estados miembros de la OEA en pos de proteger y promover los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Quise, ministros, desde luego, que Mario nos diera esta versión de leyes, trabajos que están llevando a cabo muchos grupos de defensas de derechos humanos en todo lo que es América Latina y desde luego también en Europa y en todas partes del mundo. Pareciera ser que la necesidad de enmendar un problema que se ha suscitado desde los principios de la creación del hombre, pareciera ser que hoy lo que se busca ya no es la solución de ese problema, sino buscar un reacomodo en donde se pueda vivir, digamos, con ciertas libertades, ciertos privilegios, y se reconozca como un derecho fundamental que le permita al hombre creer en las cosas de Dios y hacer una vida a su manera, transgrediendo los mismos mandamientos de Dios. Como ustedes observaron, dentro de lo que viene siendo esta propuesta de la OEA, está avanzando, digamos, de una manera demasiado avasalladora en todas partes, de tal forma que, si me permiten nada más un segundo, y esto lo quiero exponer para que nuestros invitados en esta reunión y aún los televidentes tengan una idea clara de qué se está dando en estos momentos en el Vaticano. Hay un sínodo donde cardenales y obispos se reunieron a petición precisamente del Papa Francisco para darle una salida, pues se puede decir hasta cierto punto con dignidad para la Iglesia,
y dando una puerta abierta, digamos, a todos los grupos pues extrovertidos, todos los grupos que están viviendo una vida, digamos, de esta forma. Pareciera ser que ellos, los clérigos, han encontrado virtudes y cualidades que el resto de la sociedad y de los creyentes no alcanza a distinguir. Como periodista yo quisiera saber, cuando hablan de virtudes, dones, gracias, quisiera saber cuáles en un representante de la Iglesia Católica, que de hecho se han dado, digamos, por cantidades realmente considerables, que están viviendo una vida fuera de lo que viene siendo la disciplina cristiana. Hablo homosexuales, papas homosexuales, estamos hablando de cardenales, estamos hablando de obispos, que llevan una vida realmente en descomposición ante los ojos de la sociedad, e históricamente, ya le pediremos aquí a la historiadora nos dé una referencia de ese punto, porque estamos hablando con hechos realmente reales. En esta parte, los obispos y los cardenales ya dieron marcha atrás, porque en el momento en que el Papa Francisco dio a conocer el proyecto que le presentan de la modificación para abrir la puerta, digamos, a estas personas, hubo una crítica muy fuerte de parte de los medios de comunicación, prensa internacional, en el Vaticano incluso, y al ver el escándalo que se da, automáticamente se ven forzados a rebuscar, y ellos mismos lo dicen, una forma, dice, de presentar esa apertura que se está dando, pero con modificaciones, y resulta ahora que esas modificaciones van a ser totales, porque realmente la sociedad no está muy de acuerdo con esas reglas. Internamente en el Vaticano, ministros, hay un lobby gay. Creo que ustedes se han oído de eso, el Papa lo anunció en su viaje a Brasil, y al destapar esta cloaca se da un problema realmente muy fuerte entre ellos, y hay una división entre conservadores y entre quienes quieren establecer esto como una práctica ya normal en el Vaticano, y esa es la guerra que tienen ahorita, una división que ha tratado de desmentir Ortega, el cardenal de la ciudad de Guadalajara incluso, y el presidente del episcopado en México, han tratado de mentir de que no existe tal división, cuando la división está realmente con mucha fuerza, porque quienes están de acuerdo y quienes no lo están. Quisiera, ministro, dicho lo anterior, nos dieran ustedes una versión de cómo es para ustedes la disciplina, la doctrina, pero en la crudeza quizás, digamos, con que ustedes la puedan propagar. Hay un ministro, y termino con esto, que en Miami acaba de hacer unas declaraciones sobre que si su familia, sus hijos, fueran homosexuales, él los apoyaría en todos los aspectos y los protegería, porque es un deber de amor cristiano. Automáticamente viene una réplica de un sacerdote que no está de acuerdo con el punto, y eso crea una controversia muy fuerte en estos momentos, también a nivel, digamos, social. Sus puntos de vista, ministros, con relación al tema, no sé si usted, David Chávez, quisiera darnos su opinión para iniciar, y luego el pastor. Claro que sí. Adelante, tiene usted la palabra. Sí, estamos mirando que la acción de ser homosexual es una inclinación moral que se ha deteriorado a través de los tiempos. Lo vemos en todas las unidades, por ejemplo, el periodo cuando Roma creció, se fortaleció, fue un poder muy grande, se empezó a corromper por el poder. Llegó al final cuando pues vemos en Pompeya muchos retratos de cosas muy marcadas ya en ese tiempo, ¿no? Sí. O sea, el grado de corrupción que había moral ya en ese pueblo. Eso se ha visto a través de todos los tiempos. En un principio encontramos nosotros en la Biblia que Dios dio al hombre la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, para que gobernara su propia vida. Sin embargo, pues encontramos que a veces el hombre no hace uso de esa razón. Y encontramos, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, que Dios le dice, oye, si bien hicieres, ¿no será recompensado?
pero con todo el pecado está a la puerta. Sí. O sea, le da al hombre la oportunidad de decidir su propia vida, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Sí. Hay decisiones que no son muy correctas. Y bueno, desafortunadamente en esa libertad que se convierte en libertinaje, pues caemos en un problema que Dios vio que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y el ejemplo lo vemos desde el principio en Sodoma y en Gomorra, que Dios los destruye, nos dice muy claramente en Génesis, ¿verdad? Acerca de este punto, ¿verdad? Que vio que la maldad era mucha en la tierra. Y Dios se ve forzado a corregir, a destruir esas inclinaciones vanas que, bueno, pues de alguna manera Dios trata de determinar y empezar con una nueva vida, con una nueva semilla que fue Noé, para sacar buen fruto, con buenos criterios. Pero vemos que no fue así. La maldad del hombre fue creciendo, pero Dios ha tenido la oportunidad de que el hombre razonara, pensara, analizara, y que al tomar las decisiones, tome las decisiones más correctas. Pero al fin, hombres, el enemigo, la carne misma, las desviaciones morales, la degradación, el deterioro moral que hay, el desorden social que se empieza a formar en el hombre, los invita a caer en eso. Llega al grado que Dios, ya en el pueblo de Israel, una de las reglas es que no haya reunión entre hombre con hombre, porque eso es abominación directamente. De ahí la ley. De ahí la ley que está impuesta por Dios para el pueblo de Israel. Ya empieza Dios no nomás a corregir, sino a prevenir que esto no suceda. Al grado de sentencia de muerte en su momento, de acuerdo a la ley. Pastor, ¿me permite? sí, cómo no. En cuestión del pastor de Miami que usted nos plantea, su postura de él, cómo él defendería a sus hijos, su familia, si el mañana descubriera que fuera homosexual, sí. o en su otro caso lesbiano. Sí. Es humano entender, comprender que una persona quiere cuidar lo suyo, Sí. a todo costo. Correcto o incorrecto, justo, haber hecho un delito o haber hecho lo bueno. Es algo de humano, pero de confundirlo con el amor de Cristo. Cristo, cuando a la mujer le trajeron, y por cierto los hombres no eran justos, porque cuando trajeron a la mujer que la hallaron adulterio, es obvio que no adulteró sola. Sí. ¿Dónde estaba el hombre? Pero estos hombres no procuraban la justicia, sino querían tentar a Jesús. Sí. Si él sostenía la ley o no la sostenía. Y entonces cuando se plantea esa situación, pues el Señor, ¿verdad? Él dijo, el que esté limpio arroja la primera piedra. Sí. ¿Cuántas personas religiosas toman esa palabra para justificar al pecado? Bueno, el Señor no estaba justificando el pecado, sino el Señor dijo, si alguien le va a condenar, si alguien le va a juzgar, que sea limpio. El que esté limpio arroja la primera piedra. Nadie arrojó ni una piedra. Se fueron alejándose uno por uno porque fueron movidos por sus conciencias. Sin embargo, el Señor le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, se han ido. Ni yo te condeno, porque Él sí era justo. Sí. Él sí pudo haber arrojado la piedra, pero Él quiso usar misericordia. Pero la misericordia no implica libertad para hacer lo malo, sino una oportunidad de perdón y rehacer su vida. Vete y no peques más. Fue la palabra de Jesucristo. Sí. Entonces, Cristo, ¿quién más que ama nuestras almas que Cristo? No consintió con adulterio, pero la perdonó y le exigió un cambio de vida. Me gustaría, pastor, nos hablara un poquito más de fondo en lo que viene siendo la doctrina cristiana y el por qué la Iglesia romana en estos momentos no encuentra, digamos, la fórmula de poder presentar ante la sociedad
una versión más creíble de lo que viene siendo el proteccionismo que está brindando, digamos, al extravío que se da entre ellos, entre los sacerdotes principalmente. En la doctrina cristiana, ministro, hay reglas y hay un porqué de la continuación de ese pecado. El diácono nos decía respecto a lo que se dio en Sodoma y Gomorra, la descomposición de una sociedad que no frenó sus costumbres, porque se da referencia en algunas partes en los tiempos de la ley, en donde el pueblo permaneció en su desviación y por eso era constantemente de alguna manera reprendido y castigado. Ya en la gracia, ministro, por esta razón, pareciera ser que el Vaticano no encuentra lo que viene siendo realmente una forma de hablar con la verdad y sostenerse en la verdad, y prueba de ello es lo que se da a la presentación de este documento. Se habla de que provocó la irritación de diversos cardenales, entre ellos el arzobispo sudafricano. Además, el cardenal alemán Gerhard Luin, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, calificó de indigno y vergonzoso y completamente errado, según la prensa italiana. O sea, por lo pronto otros obispos, aquí es donde se da esa confrontación. Habla de los obispos mexicanos, Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Retes, quienes asumieron un protagonismo, dicen, muy particular en el sínodo de obispos, al ser elegidos en puestos claves para esta reunión. Ellos hablaron de que no había división, que todo estaba en paz como buenos políticos mexicanos. Hablaron de una paz que hay en el interior de este sínodo, cuando realmente la prensa internacional hace referencia de que hay una división hacia el interior por quienes protegen a los, en este caso, el lobby gay que hablamos, y quienes quieren que se aplique la doctrina más correcta. A mí me gustaría, ministro, nos hablara usted puntos fundamentales de esa doctrina cristiana. Bueno, la palabra de Dios nos enseña desde un principio. Dios nunca quiso que hubiera homosexuales en su pueblo. Y la Escritura está documentado en varias ocasiones. Sí. Pero para pasarnos al tiempo del apóstol Pablo, quien habla del tiempo pasado y del tiempo presente que él vivió, nos marca con este texto. Se lo voy a leer, si me lo permite. Adelante, ministro. En la primera carta, epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué no? Porque no ocupa su moral, porque es justo, no va a caer en esos males. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, y recalco, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. A todos estos que practican esos males, los ponen en un solo nivel. Y luego dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Me permite, ministro, retomamos, vamos a ir a un corte por cuestiones técnicas y retomamos con usted la palabra sobre este punto que se me hace sumamente interesante. Quisiera pedir a nuestra audiencia, damos un aplauso a nuestros visitantes. Vamos a un corte y regresamos.